haciendo un pequeño análisis del por qué tenemos la necesidad, los civiles, de estudiar topografía, por qué tenemos la necesidad, sobre todo los civiles, pero ya vamos a ver que no solamente nosotros tenemos que conocer los conceptos de topografía, ¿ya? Eh, en topografía lo que, lo que aprendemos son métodos, diferentes métodos para medir sobre el terreno, ¿correcto? Que diferentes tipos de medidas. ¿Con qué objetivo? Esas medidas deben hacerse lo más exacta posible con la menor cantidad de error, con un error que no afecte al objetivo del levantamiento, que esté dentro de la tolerancia, de la, del error admisible del trabajo, ¿correcto? Entonces, lo que diferentes métodos y cada método nos dará, será el más apropiado para hacer el trabajo que estamos haciendo, que nos toque hacer. Tenemos la suerte, tenemos el privilegio de tener equipos mucho más precisos. Entonces los errores se han ido eliminando, los errores por equipo se han ido eliminando, y a nosotros nos toca eliminar los errores humanos y los errores por sistema, la forma en que se mide. Entonces, fíjense, ya estamos hablando de que topografía es medir bien las medidas, tipo de medidas que sean necesarias, medir bien, medir ángulos, medir distancia, ¿correcto? Y para medir bien tenemos equipos bastante precisos y también tenemos equipos bastante rápidos, que el método hace que se haga de forma más simple, aunque sea un poco más caro al principio, pero el costo equilibra con la rapidez, se equilibra con la rapidez con que se realiza y la extensión con que se puede hacer, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la definición que podemos anotar sobre topografía? A ver, alguien da por lo menos parte de la definición. Alguien, algún poeta ahí, un escribano, uno que le gusta leer. ¿Mm? En todos los textos hay definiciones, ¿no? Pero la definición que nosotros vamos a anotar es la que sale de este pequeño análisis. ¿Ya? Anotemos por favor. Usted lo puede cambiar, mejorar, aumentar, quitar. ¿Ya? Hoy empezamos a escribir el texto de topografía 1. Hoy empieza usted a escribir su texto con los apuntes de hoy día. Ahora es 8, ¿ok? 8, sí, 8. Entonces el 8 empezamos a escribir, el 8 de diciembre.
el texto, ¿ok? El texto va a tener todo lo que usted haga, todo, absolutamente todo. Entonces, no tienen ya necesidad de preguntarme, ¿esto va a ir en el libro? Por supuesto que va, si lo hemos hecho, ¿ok? O si hemos hablado, si lo hemos investigado. Bueno, ¿cuál es la definición? La topografía es el arte de medir. Es parte de la ciencia que nos permite describir o representar en un plano las características geométricas del terreno natural para ser utilizado en el diseño de algún proyecto de ingeniería. Punto seguido, midiendo distancias horizontales, coma, verticales, coma, e inclinadas, o si quiere ponga con pendiente, y ángulos horizontales y verticales podemos representar la geometría del terreno en un plano. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a aprender a medir? ¿Con qué? Con equipos. Con el equipo que tengamos. ¿Correcto? ¿Para qué? No vamos a poder diseñar nada si no tenemos la información topográfica del terreno donde va a estar nuestro proyecto. ¿Correcto? Y para que quede más claro, mencionemos algún proyecto. Alguien me menciona un tipo de proyecto, ingeniería, el nombre. Dígame un tipo de proyecto o un proyecto. ¿Puede ser una vivienda, ingeniero? Una vivienda, ¿ya? Entonces va un señor y le habla ahí a, ¿cómo es tu nombre? Disculpa, Luis nombre, Fernando. Luis Fernando. ya. A el ingeniero Fernando, Luis Fernando, es abordado por un señor que quiere hacer una vivienda para su hija porque se va a casar y ese es el regalo de matrimonio para el yerno, ¿ya? Entonces,
¿Qué es lo que tiene que hacer el ingeniero Luis Fernando? Primero ir a conocer el terreno. ¿Dónde se va a hacer la vivienda? ¿Correcto? Reconocimiento. Hablar con el dueño del proyecto, el que quiera hacer la vivienda. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere que tenga su vivienda? ¿Correcto? ¿Qué tipo de materiales? ¿Qué calidad de materiales? Dimensiones de cada una de las áreas. ¿Correcto? Entonces, con toda esa información condicional del dueño, usted reconoce el terreno y empieza a ver, a imaginarse, a verlo, a ver la vivienda que le va a satisfacer al dueño. Va a estar conforme. Eso es ver lo que no se ve, compañero. Con tan solo la solicitud de que se va a construir una vivienda, se va a diseñar para posteriormente construir, y usted tiene que verla, la vivienda. ¿Mm? Va a ser de 2 plantas o de 3 plantas, pero arriba no quiere losa, quiere teja, cubierta de teja colonial. ¿Mm? Entonces, empieza a medir las dimensiones del terreno para poder ubicar en el diseño la infraestructura. ¿Correcto? Lo representa en un plano de ubicación. Y si hay cosas que pueden impedir y que no pueden tocarse en el terreno, tiene que estar representado todos los detalles. ¿Correcto? Todos los detalles del terreno. Entonces, fíjense, ya para eso utiliza el equipo más apropiado. ¿Está bien? Si va a nivelar, que es lo que vamos a aprender en topo 2, busca el nivel. Si es saber bien las dimensiones, ¿sí? Una estación total o un teolito electrónico, que es lo que se maneja hoy día. ¿Está bien? Pero el señor quiere piscina. Entonces, ubicación de la piscina, del área recreativa. Pero el señor quiere un tipo cancha polifuncional. ¿Mm? Tiene que, en base a las dimensiones, ubicar cada cosa que se quiera. ¿Ok? Y fíjense que todo es medida. Nada de lo que estamos diciendo usted va a poder definir y ubicar y posesionar sin medida. ¿Mm? Previo verificación de que ese terreno pertenece a su cliente. ¿Correcto? Una de las cosas que usted tiene que hacer como primer paso es verificar. Porque si ese terreno está en conflicto, usted también entra en el lío, en el conflicto.
Si trabajas sobre él y el terreno no es exclusivo de ese cliente, ahí está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Está bien? Entonces, fíjense, una vivienda es uno de los proyectos más comunes que nos vamos a encontrar en la vida profesional. ¿Ok? A ver, otro proyecto. Un puente. Un Carretera. Un puente, ¿no es verdad? Para hacer un puente, ¿correcto? Usted Sí, tiene sí. que saber la cantidad de agua que pasa por el lugar más o menos de donde puedo posesionar el puente, por donde pasa la carretera. E incluso los puentes hacen que el diseño de la carretera cambie la posición del puente. Pero para ubicar el lugar más apropiado tiene que hacer un levantamiento de la cuenca de ese río. No es ahí donde va a estar el puente solamente que tiene que levantar, sino la cuenca del río. Saber cuáles son los afluentes, cuáles son los arroyos que aportan al agua que va a pasar debajo del puente. ¿Mm? Entonces, fíjense, es otro tipo de levantamiento, de un área más amplia, donde se diseña el terreno. Por supuesto que todo eso hay información previa normalmente, pero hay proyectos donde no hay información previa. Si hay información previa, en base a la información previa, una carta geográfica del lugar, ya hago algo más fino. ¿Mm? Entonces, yo puedo diseñar la altura del puente, ¿correcto? Y la separación de las pilas en base a la cantidad de agua que va a pasar por ahí en los momentos más críticos. ¿Correcto? Los demás son estudios de suelo que hacen que yo defina tipo de fundación del puente. ¿No es verdad? Y en base al tipo de carretera que tenemos en el lugar, está la superestructura y la carga viva que va a soportar el puente. ¿Correcto? Y más de la superestructura y todo lo demás es la carga muerta. ¿Ahí? Entonces todo eso, fíjense, es topografía ya en ambas etapas, tanto en diseño como en construcción, porque las pilas tienen que estar bien replanteadas, controlada su profundidad, controlada su geometría, su verticalidad. ¿Correcto? Entonces yo no puedo diseñar ni construir sin topografía. Sin topografía. ¿Mm? Y si yo le doy el ejemplo, turismo, un proyecto de turismo, ¿será que ahí mete su cuchara a topografía? ¿O necesito la topografía? Es un proyecto de turismo donde voy a traer gringos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Noruega, para que pasen sus vacaciones, de todos esos lugares que buscan
pasar una vacación bella, Claro, para hacer el hermosa. reconocimiento de tierras. El reconocimiento, dice la compañera, ahí participa la topografía. A ver, ¿qué más? El proyecto es turismo, un proyecto de turismo, o nada más. No tuviera sentido. No tiene sentido, dice el compañero. O sea que ahí no voy a usar no voy a usar topografía, casi dice. Es lo mismo que ha dicho el compañero. ¿Qué dicen los demás? Es un proyecto de turismo. Según mi punto de vista, ingeniero, no tiene nada que ver con la construcción. Claro, pero son personas que van a ir a visitar el lugar. Tienen que Claro. ser prioridad si va a haber algún tipo de deslizamiento de tierras o de algo. Tiene que ser seguro. Las rutas de paseo, dice la compañera, no es verdad, o sea, por donde usted lo va a llevar al grupo de turistas, tiene que diseñarse y darle seguridad. O sea que las carreteras o los caminos tienen ya que estar aptos para darle seguridad a esa gente y que desde el recorrido puedan emocionarse con la vista, ¿ah? Y de tal manera que van a hacer la propaganda en su país del lugar, de la belleza, de la comodidad. Entonces, si estoy hablando de camino, como dijo ahí un compañero, un ejemplo, una carretera, dijo. Es una carretera, pero un nivel turístico. O sea, para darle más gusto, ¿no es verdad? Puede ser sin asfalto, ¿ah? Pero segura. Entonces, para hacer eso necesito topografía, para hacer los caminos de acceso. Y los turistas están allá acostumbrados pues a vivir en una choza o bien en su casa. Normalmente bien, ¿no es verdad? El que vacaciona es porque trabaja duro y bueno, y quiere descansar esos días, cargar batería. Entonces usted tiene que hacer la infraestructura con las comodidades del caso, con las comodidades que de tal manera que ese turista no se sienta incómodo, que busque algo, quiera algo y no encuentre, que en la noche pueda descansar, si quiere en la noche emborracharse, hacer fiesta, tiene que tener lugares de expansión, que los comedores sean con comida fresca. Entonces usted tiene, si quiere un proyecto de turismo, también tiene que pensar en la agricultura, en la agricultura que hay que colocar ahí para tener las verduras bien frescas. ¿Ah? Y la infraestructura es lo mismo que el ejemplo que acabamos de tomar. ¿Ah? Es como hacer un hotel o una vivienda cómoda. Y no podemos hacer sin topografía. ¿Mm? Entonces, fíjense, parecería, ¿no es verdad? A simple vista no tiene nada que ver. Sin embargo, no puede hacerse el proyecto de turismo sin topografía. ¿Ah? Las medidas de los recorridos, de los diferentes recorridos, para ir a los diferentes lugares. ¿Ah?
Entonces, para ir al río, si hay un río, para ir a la laguna, si hay una laguna, por más que sea artificial como la que han hecho acá, mar abierto, no sé cómo se llama. Entonces, es con topografía. Esa laguna, por ejemplo, mar, ¿cómo alguien conoce el nombre de ese lugar turístico que hay acá en Santa Cruz, en el Uruguay, que es una laguna artificial? ¿Ya? Esa laguna han tardado creo que 4 años en hacerla, y para que se mantenga así con topografía, ¿correcto? Entonces, parecería que no tiene nada que... Entonces estábamos llegando a la conclusión de que la mayoría, no sé si todos, haciendo un poquito más análisis, podemos ya decir, nada se puede hacer sin topografía. Por ejemplo, si pensamos en una fábrica, una fábrica de estas que están implementándose ahí en el parque industrial panamericano, ¿ah? Ahí cerca de Virubiru. ¿Será que necesito topografía para implementar mi fábrica? Por decir, una fábrica para reciclar aceite, por decir, una fábrica para hacer alimento para los pollos del bagazo que nosotros llamamos de los molinos de soya, de girasol, de sorgo. Cuando se los muele hay material que para lo que se quiere exportar no sirve, pero eso sirve para sacarle aceite, y ese aceite sirve para criar pollo. Por eso es que los pollos que comemos tienen 40 días de vida. A los 40 días ya estamos comiendo, porque le dan todas esas pilchas para que se desarrolle rápido. Y para hacer toda esa fábrica necesito topografía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tendrá depósitos, tendrá maquinaria, tendrá un ciclo de recorrido para procesar el ejemplo que estamos diciendo, una fábrica de aceite comestible para los pollos. ¿Ah? Entonces, no hay, yo diría, no hay ningún proyecto técnico de ninguna de las ingenierías que puede decir no necesito de la topografía. Entonces eso nos abre el panorama y decir y darnos cuenta de que no solamente en mi carrera voy a aplicarla, donde me toque trabajar, por más que no sea una empresa civil, de obras civiles. ¿Ah? Entonces puede ser una empresa de, de proyectos sociales. Igual necesito topografía. ¿Mm? Por ejemplo, para explotar la madera en un lugar, en una área determinada del territorio. Necesito topografía porque tiene que estar bien diseñado, bien delimitado los lugares donde yo puedo sacar madera. Estamos hablando de algo legal, ¿correcto? Acá, lamentablemente, ilegal, y nadie hace nada para controlar y que nuestros bosques no se exterminen. Yo voy a verlo a mi padre Aguarayo.
Desde el 76 que yo voy a Guarayo. A Yotaú, a Ascensión, al puente. Y cuando llegamos al 76 ahí, era increíble la cantidad de madera que sacaban de ahí, de la zona. Y pregúnteme si plantaban un árbol. Jamás. Ahorita los bosques no tienen madera de construcción acá en Santa Cruz. Ya están trayendo del Beni. ¿Ah? Y todos los días pasan cantidad de camiones tronqueros por Guarayo, ya trayendo madera del Beni. ¿Ah? Por eso es que la madera es más cara, pues porque la traen de lejos. ¿Ah? Entonces, para explotar y reponer también necesito topografía. ¿Está bien? Entonces, que quede claro, yo diría que no hay ningún proyecto de ingeniería que puedo hacer sin topografía. Ninguno. ¿Correcto? Ya hemos tomado en cuenta algunos que parecería no tiene nada que ver. El turismo, que es uno de los, parecería que no, y sin embargo necesita. Una fábrica, parecería que no, y sin embargo necesita. Peor la agricultura. ¿Mm? Peor la agricultura. La ganadería. La ganadería. Para criar ganado, ¿usted cree que se necesita topografía? Se necesita, compañero. ¿Correcto? Por ejemplo, ya, esta es la propiedad. ¿Correcto? Entonces, secciono potreros con alambre, con corriente para que el ganado no lo pase, no, y encierro acá una cantidad de ganado. Medio ya es, medio se han comido, ya está todo, ¿cómo se dice? Ya estaba ahí el ganado 2, 3 días, entonces tengo que pasarlo al otro y dejo que esto se recupere. Pero para diseñar esto es con topografía. Lo trae acá el ganado. Mientras se está recuperando donde estuvo. Luego viene este otro potrero. ¿Ah? Y así. Entonces manejo el ganado, el manejo, lo traslado del lugar, de tal manera de que siempre ellos van a tener que comer. No dejo que lo estropeen de tal manera de que se pierda el pasto. No, tiene que estar bien la planta viva. Con topografía de esta división, ¿ah? Y no es necesario hacer alambrados como lo que siempre se han hecho. Ahora, con corriente nomás se subdivide, pero ya está estructurado por dónde voy a colocar los cables de corriente. ¿Ah? ¿Está bien? Pero ya que estamos en esto, el primer tema, anote, el primer análisis de un levantamiento, ¿ya? Levantamiento con cinta, ponga. Levantamiento con cinta.
Ingeniero, ¿esto en qué tipo de hoja lo hacemos? En el tipo de hoja que va a ser su libro, un solo tipo, Ya, gracias. ¿ya? Puede ser tamaño carta. Si va a ser manuscrito en, en, en un espiral, no sé, en un cartapacio, y si va a ser en computadora, usted elige un formato, por decir, estoy hablando así, diseño de página, ¿ya? Acá una imagen y escriba aquí, por decir. ¿Eh? Y siempre va a ser ese formato. La otra, esto puede cambiar de lugar nomás, pero es el diseño con sus márgenes bien definidos, con sus márgenes arriba, abajo. ¿Saben? Usted elige un formato. Y tamaño carta puede ser. ¿Saben? Eso me preguntaba. Sí, ingeniero, se entendió, gracias. Ya. Mm. Correcto. Entonces, a David, por ejemplo, el ingeniero David López, va a su tío y le dice, David, vos estás estudiando ingeniería. Sí, tío, le dice. Entonces, vos conocés, tengo mi propiedad allá ¿dónde? En, aquí cerquita nomás, en la provincia de Guarne, ¿correcto? Y necesito que me la mida. No es grande, no es grande. Son 8 hectáreas, pero como, como es cierto que no hago el levantamiento y los potreros se han ido modificando y qué sé yo, de repente alguien se me ha estado entrando y yo no me he dado cuenta. Ok, necesito hacer un levantamiento, que me la mida. ¿Podés, ingeniero David? ¿Podés, sobrino, hacerlo? ¿Usted qué tiene que decirle? Puedo, ya, puedo. Y no necesito mucha precisión, le dice su tío. Lo que necesito es que vos me hagas bien, me replanteé, me mostré en el plano las cosas, por dónde van los alambrados, por dónde está la casa, los caminos, ¿ya? Entonces, y el ingeniero ahí no tiene nada para hacer eso. Nada de nada. Poder, puedo, le dijo. Entonces, alistar tu equipo. Alistar, yo allá te voy a dar personal para que te ayude, te voy a dar unos 3 hombres, 4 hombres, ¿ah? Y nos vamos a ir en la otra semana, el otro fin de semana. ¿Correcto? El aire. Entonces, ¿y qué hace el compañero? Cualquiera de ustedes. Va y se le ocurre comprar una cinta, un flexómetro, una cinta de esas largas, de 25 metros, 50 metros. Y de acuerdo a los quintos que tenga, comprará una de calidad. Una de calidad. Sí, si no tiene plata, pues compra una más baratona, pero ya sabe que esa cinta se le puede soltar, se le puede alargar. ¿Correcto? De acuerdo al sol, ella se va a ir alargando. Entonces, su error en cada medida va a influir.
Y llegó la hora de partir. Entonces, se va con su tío allá a la propiedad y con su equipo topográfico. ¿Cuál es el equipo topográfico? La cinta. Por eso se llama levantamiento topográfico con cinta. No tiene más. Y va a medir esa propiedad que tiene 5 hectáreas, 4 hectáreas, lo que sea, pero es chica, relativamente chica, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo primero que hace? ¿Ya? Llega al lugar, el tío le da la gente que le va a ayudar, sus ayudantes, 2 o 3 personas, ¿correcto? Entonces, con el más hablantín de los campesinos que trabajan, él se pone a conversar y le dice, bueno, vamos a recorrer la propiedad. Entonces, lo primero que hace es un reconocimiento. ¿Correcto? Un reconocimiento. Y en ese reconocimiento, él hace un croquis. Quiere decir que no está muy a escala. ¿Correcto? Entonces, y en ese croquis, resulta que después de recorrer todos los deslindes, todo el perímetro, resulta que así había sido la propiedad. Aquí hay una quebradita, un río, una corriente de agua, que en tiempo seco eso se seca, pero en tiempo de agua corre. Ahorita ya tiene agua esto, en esta época. ¿Correcto? Entonces, hace el croquis. El siguiente paso que haría usted, hay que colocar estaca en cada vértice. Entonces ya lo manda con su trazado a cortar estacas de unos 40, 50 centímetros y van plantando en cada vértice. ¿Correcto? Y como estos lados son bastante largos para medir con mi cinta y hay partes que no están muy limpias, entonces mando con mi superayudante a que le tiren una pequeña limpieza como para que nosotros pasemos y midamos mejor. Y en esa limpieza, usted sigue delimitando con más estacas. De tal manera de que su cinta de 25 metros le va a ser útil y va a ser suficiente como para poder medir. ¿Correcto? Pero esto es irregular. ¿Qué fórmula voy a usar para calcular esta área? Entonces, usted dice, voy a subdividirlo
en áreas, en figuras geométricas simples. ¿Cuáles son las figuras geométricas simples? El cuadrado, el rectángulo, el triángulo y el trapecio. Hasta el trapecio puede llegar. ¿Correcto? Hace eso. ¿Está bien? Entonces, lo subdivide. ¿Correcto? Fíjense que en esa subdivisión la materializo poniendo estacas de tal manera que la dirección no sea toda una víbora, sino rectas. ¿Está bien? Y aquí en este río, este es un río, la quebrada, pongo en ese meandro, pongo una estaca y pongo ahí. ¿Correcto? Puedo hacer así. Todo depende de la dimensión. ¿Correcto? Dimensión de mi terreno. Entonces lo he subdividido de tal manera, ya estamos en los siguientes pasos, la subdivisión. ¿Está bien? Usted haga su propio dibujo, no es necesario que haga este dibujo. ¿Está bien? Haga su propio terreno. Con la condición de que una parte del límite es una quebrada. ¿Correcto? Acá al otro lado ya es otro dueño. Aquí otro dueño, otro dueño, otro dueño. ¿Correcto? Y listo. Ya subdividió y empieza a medir. Y veo que mi subdivisión es puro triángulo. Y usted empieza a asignarle. ¿Correcto? Mide los 3 lados de cada uno de los triángulos. ¿Correcto? Si esto le resulta muy grande, pues lo subdivide, ¿no es verdad? Por decir así. Y esto lo hace así, fíjese. Eso lo quiero dejar a su criterio, ¿ya? Para eso, usted coloca definición de esa línea. ¿Correcto? Si no se ven los extremos, usted tiene que, como cuando alguno de ustedes seguramente ha estado ahí, cómo se hace un alambrado para colocar los postes, ¿no es verdad? Exactamente el mismo sistema como para tirar un tiro con un salón. Usted mira la ranura de la mira con el punto que hay allá en el extremo del caño del arma. Y la ranura, el punto, y donde quiere que vaya la bala, tiene que ser una sola línea. Igual es acá, para definir estas direcciones. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces el paso 3 es la subdivisión del terreno. La subdivisión con su respectiva
marcación, es decir, estas estacas, ¿correcto? De tal manera de que yo pueda medir con mi cinta, con mi equipo topográfico, que es la cinta, ¿está bien? Y que se vea bien la línea, que de tal manera de que no esté curveando, haciendo líneas como una víbora, ¿correcto? Recorrió una víbora. Y el siguiente paso, acá es 3, subdivisión, dijimos, ¿no? Del terreno. ¿Ya? Es medir. Medir cada uno de los triángulos. ¿Correcto? Entonces usted en su libreta va diseñando o asignándole nombre a cada triángulo. Este es el triángulo 1. ¿Correcto? O el área 1 o subárea 1. ¿Tienen que ser sí o sí triángulos? No, dijimos figura geométrica simple. Puede ser triángulo, rectángulo, cuadrado o trapecio. O sea, ¿por qué? Porque para calcular el área de esa figura, me acuerdo bien. ¿Saben? Pero fíjense que acá no es triángulo, ni rectángulo, ni trapecio. Está limitado por una curva y por una recta. Aunque la curva parece una parábola o un sector de círculo, pero no sé qué es porque está en el campo. Igual acá, es una curva y una recta. Pero primero vamos a hablar de una, ya usted lo aplica a todos, ¿correcto? De un ¿Puede triángulo. explicar más de una figura? Claro, puede ser puede estar varias figuras, ¿ok? Ya. ¿Ya? La regla es que yo pueda medir, ¿correcto? La subdivisión es de tal manera que pueda medir, ¿ok? Entonces, de repente, esto no es necesario, este triángulo que yo dibujé de último acá, ¿ah? De repente no es necesario y solamente una, fíjese, puedo hacer así, ¿correcto? En vez de tener varios triángulos, lo he transformado en 2, porque puedo medirlo, ¿ya? Cada lado. Entonces, medida, mido el 1, el su área 1, mido L1, L2 y L3. Mido los lados de cada figura. Repito, L1, L2 y L3. Mido los lados. Ingeniero, una cosita. Es que no Diga. se alcanza a mirar todo el tablero. Fuera. Los otros ven. Los otros compañeros. Creo que tiene que volcarlo en su celular, algo así. Le dieron el otro, en la otra clase a otro compañero. No se ve o está muy. Ah, ya pude verlo, lo volteé. Ya. Mido los lados de cada una de mis figuras. Entonces, figura 1, figura 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que le salga. ¿Ok?
Conociendo los lados de cada figura puedo calcular el área. Área. ¿Correcto? En este caso, el área 1, primero mido el subperímetro. O calculo el subperímetro, quiere decir que la suma de los lados de todo el contorno, de todo el perímetro, dividido 2, L1 más L2 más L3, es todo el entorno del área 1. Dividido 2, eso se le llama subperímetro. De ahí viene la S. Esta es una S, ¿ya? ¿Correcto? Y aquí, en esta parte que me sobra de espacio, área es igual a la raíz. Esta fórmula es más vieja que el sur. Antes de Cristo la lanzaron. Pero fíjense que nos sirve para salir del paso del tío que me pide que mida por ahorrar, porque me va a pagar poquito a mí, entonces me habló a mí, ¿no es verdad? Y yo como estudiante de ingeniería siempre tengo que decir puedo. Y si algo dudo, hay otras personas que le pueden ayudar, otros compañeros de más arriba, un profesor y el gran consultor Google o YouTube. ¿Correcto? Entonces, es ese, el subperímetro, por S menos L1 por S menos L2 por S menos L3. Y tengo el área 1. ¿Está bien? Así me vengo al área 2, al área 3, al área 4, al área 5. ¿Correcto? Pero fíjense que el trabajo de medir cada uno de los lados de las figuras que tengo en mi subdivisión es largo, no es corto. ¿Por qué? Porque si yo no quiero tener mucho error, cada medida la mido mínimamente 2 veces y saco un promedio. ¿Por qué? Porque mi cinta, yo noté que no estaba bien pesada, yo noté que con el sol se puso más blanda la cinta, entonces quiere decir que se ha dilatado, ¿correcto? Yo noté que mi línea no estaba recta, en la siguiente medida ya se va a mejorar y así el error se disminuye. Entonces, cada medida debo medirla 2 veces, mínimo 2 veces. ¿Correcto? Ahora, hablemos de esta parte, ¿sí? Con este método, cuando es triángulo, uso esto. Cuando es un rectángulo, ya sabes, pues la
largo por alto, un triángulo. El producto de dos lados. Peor un cuadrado, lado por lado, o lado al cuadrado. ¿Está bien? O si es un trapecio, base mayor más base menor dividido 2 por la altura. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Para que resulta que con este método yo voy a calcular esta área. Ay, mi marcador. No es necesario que usted lo grabate esto, y solamente yo le estoy indicando, ¿ya? Y me falta calcular esto. Y esto de acá, que puede ser un poquito más grande, a mí me salió chiquito. Me falta calcular esas dos partes a la orilla del arroyo. ¿Correcto? Esto para que se note, lo voy a forzar. Así. ¿Correcto? Esas dos áreas me faltan. Que su diseño usted tiene que tener un arroyo. ¿Está bien? Solamente para que repase. ¿Cómo calculo si no sé la ecuación del río? Peor aquí, fíjense, sobre curva. ¿Ah? ¿Qué hago para calcular? Integral. Aplico, correcto compañero, aplico la definición de la integral. ¿Qué usamos para calcular una integral? Bueno, aquí solamente lo voy a recordar así chiquito para que usted vea de que lo pueda aplicar. Aquí. ¿Ya? Hicimos así. Para llegar a la definición de una integral. He exagerado la curva para que se parezca a la barranca. ¿Correcto? Y yo quiero integrar desde aquí hasta acá. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se subdividió el intervalo cerrado AB mediante rectas paralelas al eje Y. Al hacer esa subdivisión, esa figura irregular, la estoy subdividiendo, lo que estamos haciendo acá, en rectángulo. Mientras esta subdivisión sea más fina, el área que voy a calcular aquí va a ser más precisa. ¿Correcto? Después de subdividir, ¿qué fue lo que hicimos? Elegimos un punto representativo en cada subdivisión. Este punto. Vamos a llamarle punto Q. Este punto. No necesariamente en el centro, un punto arbitrario en cada subdivisión. ¿Está bien? ¿Y así? El punto 1, el punto Q2, el punto Q3 y así hasta lo último.
y de ahí sale una suma. ¿Puedo borrar este poquito acá? Antes que borre alguna pregunta, esto acá voy a dejar nomás. ¿Está bien? Entonces, y ahí sale una suma. Desde la primera subdivisión, desde I1 hasta la última subdivisión, ¿qué es lo que sumo? El valor que toma esta función en este punto Q1. F de Q sub 1. ¿Correcto? Es decir, esto que está aquí marcado, esto. ¿Correcto? Por la base del triángulo. X sub 1 menos X sub 0. Y en el texto esto aparece delta de X sub Y. X sub 1 menos X sub 0. ¿Correcto? Que en los textos aparece delta de X sub Y. Esta suma me da un valor bastante aproximado del área limitado por la curva, por la barranca y por el lado de ese recto que he trazado. Desde A hasta B. Bastante aproximado me da esta área. Mientras la subdivisión sea más fina, esa área va a ser más precisa. Y como en una integral es preciso, es un solo resultado, de ahí viene la definición. Entonces, esto le saco límite y esa es la integral. ¿Correcto? La integral desde A hasta B de f de x diferencial de x es igual al límite de esta suma. Ingeniero, no se puede ver la pantalla completa. Ay. Vamos por el otro lado. Sí, está excelente. Gracias. Ya. Así. No me molesto, compañero. Usted hable. ¿Correcto? Entonces, esto es un recordatorio de lo que hicimos en integral. Entonces, este mismo concepto, este mismo procedimiento, hago aquí, en el campo. Como es irregular, y con seguridad que esto no es una curva así en el campo, va, viene, como son los ríos, pues no es verdad. Para hacerlo más natural, esto lo voy a transformar un poquito, así también usted hágalo su ejemplo. Así, más real es eso. ¿Correcto? Entonces, hace exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Esta dimensión, para hacerlo más simple, lo divido en partes iguales. Ya sabemos. Y esto va a ser más, sin mucho error, si esa subdivisión la hago más fina. ¿Qué significa más fina? Que lo hago otra, en medio, otra subdivisión. En vez de hacerlo cada 5 metros, lo hago cada 2,5 metros, por decir. O al principio lo hice cada 10 metros, por decir. En vez de hacerlo cada 10 metros, lo hago cada 5. Entonces va a ser más fino. ¿Está bien? Y calculo el punto, defino el punto Q1, el punto Q2,
Q1, Q2 y así. Hago lo mismo. Y hago esta suma. Área 1, pequeñita. Área 2. ¿Cómo es la cosa? Área 2. Me chipé. Hasta aquí área 1. Hasta aquí área 1. Este es área 2. Aquí va a ser área 3. Y hago la suma de área. ¿Correcto? Y así tengo el área del tío más precisa. Lo mismo hago acá. Después de estar todo el fin de semana, incluso no me dio el tiempo y estuve hasta el lunes más. Correcto, porque estas medidas ya dijimos de que hay que hacerla con precisión, el estaqueado, hay que tener, ¿qué significa? ¿En qué se transformó tu herramienta? En la cinta, en los machetes, en los combos o sí combos, en las estacas, jalones que cortan varillas, correcto, cortan palitos delgaditos, rectos, esos son los jalones. ¿Ven? Entonces todo eso, y usted como director de ese trabajo y sus otros son sus ayudantes, sus alarifes. ¿Correcto? Suma todas las áreas que tiene su subdivisión. Ya tiene el área del terreno. ¿Correcto? Entonces el paso 4, para ir anotando todo, sería medir los lados de cada figura. ¿Correcto? El paso 5, esto es un recordatorio solamente. El paso 5, calcular cada subárea. Calcular cada subárea. Y el paso 6, ¿correcto? El paso 6. Levantar, es decir, medir en qué posición en base, usted toma como referencia hacia el frente la casita de su tío está acá. A tantos metros de la barranca, entonces eso mide, ¿ya? Levantar. La ubicación, ¿sí? De los detalles más importantes. Una pregunta, Más importante. ingeniero. ¿Ah? Cuando tengamos que calcular las subáreas, el relieve no importa de las estacas, porque me imagino que va a haber estacas más altas que otras y eso puede afectar. Claro, pero usted la cinta la pone horizontal. Usted la cinta la pone horizontal. ¿Por qué? Porque estamos en planicie.
planimetría. ¿Correcto? Aquí lo hago el detalle, ¿ya? ¿Ya? Supongamos que el corte es así del terreno. ¿Ya? Y aquí usted pone una estaca. ¿Correcto? Aquí pone otra. Eso es lo que dice el compañero. Entonces, usted la cinta la pone horizontal, no sobre el terreno, horizontal. Porque el terreno lo estamos poniendo sobre una mesa de billar. Plano, no estamos tomando en cuenta las diferencias de nivel. El área esté un poquito con desnivel en algún sector, la estamos bajando a la pizarra. ¿Eh? Entonces, el cuidado es la cita, por eso dijimos que debemos medir 2 veces, ¿ya? Porque en una puede ser que lo puse, en vez de ponerla horizontal, lo puse un poquito inclinada, y en la segunda medida se corrigió y se disminuye el error. No es que no vaya a haber error, se disminuye. ¿Está bien? Entonces, el levantamiento, levantar la ubicación de los detalles más importantes, por decir la casa, su patio, o si hay algún corral o algún alambrado, ¿correcto? Y el último paso ya elegir una escala apropiada para que le entre un plano, sí, de un tamaño que sus dimensiones estén los números sean legibles, visibles, quiero decir, el plano. ¿Correcto? A su tío no le va a importar qué es lo que usted hizo para calcular el área. A él no es su problema. ¿Correcto? Entonces a su tío usted le va a dar, por supuesto, una memoria de cálculo, lo que ha hecho, que él no lo va a mirar, pero a su tío lo que le interesa es el plano de su terreno final, ¿ya? Ya no me acuerdo cómo lo hice. Supongamos que sea así, ¿ya? Donde usted le pone L1, L2, L3, L4, L5, ¿correcto? ¿Correcto? Y acá, de acuerdo a las longitudes, ¿sí? Le puede marcar así, que no es los límites, así. Le puede marcar, ¿sí? L6. Y el área. ¿Correcto? Esto tiene su numeración. Puede ser por número o letra. Para cuando ya él lo quiera con altimetría, ya el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3, el vértice 4, el vértice 5 y el 6 va a tener las 3 dimensiones, las 3 coordenadas. Cuando lo quiera con así planimetría va a tener XY, 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 XY. Cuando hagamos eso, ahorita no estamos haciendo, ¿está bien? Ahorita lo que estamos haciendo es calcular el área y decirle a su tío, estas son
medidas de cada una de sus límites, de las rectas de su límite. ¿Está bien? Y usted dice, esto tiene una escala, le indica la escala que he usado y le dice dónde está el norte. ¿Correcto? Este es el fruto de ese trabajo. O sea, ¿a qué conclusión podemos estar llegando? Que para hacer topografía no necesito una estación total, no necesito un GPS. Cuando ya tenemos un trabajo más, que es lo que vamos a hacer, más preciso, más serio, por supuesto que usamos los equipos apropiados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto está en sus apuntes de esta clase. ¿Usted qué va a hacer como trabajo 1? Diseñar su propio terreno, más o menos de 5 hectáreas, y hacer ya con número, con desarrollo, con memoria de cálculo, el cálculo del área y el plano final. Ya, es el trabajo 1. El cálculo del área, ¿qué más dijo? O sea, el diseño de su propia área de usted, su propio terreno, con un tamaño de unas 5 hectáreas. ¿Ya? 5 hectáreas es la parcela de su tío. ¿Ya? El plano final, donde está las dimensiones de sus límites, de acuerdo a su dibujo de usted, y el área del terreno. Si tiene vivienda, la ubica la vivienda en algún lugar, eso ya es para que usted sepa que le va a tocar, y con cinta se puede ubicar la casa, tomando como referencia los lados rectos. ¿Correcto? Y en la otra clase vamos a practicar a calcular perpendiculares, ¿correcto? Para que esto ya usted sepa cómo trazar la subdivisión ya en lo real, en el terreno, ¿correcto? La subdivisión tiene que ser perpendicular a alguno de los lados, ¿no es verdad? ¿Eh? Ingeniero, yo tengo una pregunta, o sea, basada Diga. en el... nosotros no vamos a salir a hacer ningún tipo de práctica respecto a esto. En el terreno. Sí, en lo real. En eso estamos, compañeras, ¿ya? Estamos esperando que nos autoricen algunas clases presenciales, ¿correcto? Y esas clases presenciales las vamos a utilizar fundamentalmente para hacer el laboratorio, ¿correcto? Entonces, hasta ahorita no hay autorización, porque están en la espera de que si se elimina ya de una vez la pandemia o sigue habiendo contagiados. Porque si no me equivoco, ayer eran más de 50 aquí en la ciudad, los nuevos contagiados. Eso significa que seguimos en peligro, ¿correcto? Entonces, tras que haya autorización,
las clases presenciales, ya los subdividimos a ustedes en grupos para que no tengan montonado y hacemos el trabajo de laboratorio con el ayudante. ¿Ya se contactó el ayudante con ustedes? No, ingeniero, aún no. Ya le va a hablar él y ya, bueno, le va a hablar y yo voy a hablarle más tardecito, en la tarde, para que ustedes tengan con él su grupo. Pues, él va a estar también en el grupo de la materia que yo tengo, pero también ustedes pueden armar el grupo con el ayudante, ¿correcto? Para hablar de laboratorio. ¿Está bien? Igual, si no hay asistencia, lamentablemente lo vamos a hacer